Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Kelvin Blesgraf, su profesor de filosofía. Buenos días nuevamente. El día de hoy estaremos hablando de el capítulo eh, del libro del mundo de Sofía, Platón, el mundo de las ideas. Platón, el mundo de las ideas, el topos Uranus y conocimiento seguro. ¿Ok? El topos Uranus o el mundo de las ideas. Aquí nos narra Justin Garden en su libro El mundo de Sofía, y en la introducción del mundo de las ideas nos está diciendo lo siguiente, que primero parte de que Empedocles y Heráclito, que hablaba de los cuatro elementos y Heráclito del devenir, siempre pensaban que de cierta manera, que aunque fuese estos elementos conformaran todas las materias, eh, había algo que no podía ser, eh, que no podía cambiar. Y lo mismo Heráclito. Heráclito pensaba que todo era un devenir, que todo era un constante cambio, pero también había un logos que no cambiaba, sino que lo único que hacía era permanecer para que ese cambio se pueda dar en la naturaleza. Eso no nos dice tanto Heráclito como Empedocles, ¿ok? O sea, hay algo que nunca cambia. Entonces aquí Platón sigue este concepto, pero él dice, sí, hay un fluir, efectivamente, hay un fluir y se puede notar a través de los sentidos, pero también ese fluir debe de estar condicionado por algo que realmente no fluye, algo que realmente debe permanecer para siempre, y que ese algo que permanece para siempre no puede estar no puede ser percibido por nuestros sentidos, porque todo lo que perciben nuestros sentidos se disuelve con el tiempo, muere. De esta manera nos dice que todo lo que es del mundo sensible está formado por una materia que con el tiempo se desgasta y muere. Pero de la misma manera hay algo de lo que está hecho y que es inmutable y que es eterno. Y él hace la comparación, eh, más exactamente lo explica Alberto, que es el profesor de filosofía de Sofía, y le dice que todo lo mutable es básicamente como una burbuja de jabón, o sea que no dura nada en el tiempo, y por ende es ese fluir, y no se debe de comprender el mundo a través de esa sombra, si lo podemos llamar así. Acá también hay un concepto que nos lleva a una pregunta, que es: el caballo individual fluye. Efectivamente, el caballo individual fluye, nace, crece y muere. Y todos los caballos son iguales, perdón, no todos los caballos son iguales, pero tienen un concepto que es la caballosidad. Ese concepto de caballo, de que todos los caballos son iguales, hace referencia es al molde de caballo, y que el molde de caballo es eterno. Entonces, ahí nos viene esa pregunta o la respuesta ya directamente de ¿qué es que todos los caballos qué es lo que todos los caballos tienen en común? Y todo lo que los caballos tienen en común es el molde de caballo, es lo que hace que el caballo sea caballo. Bien, de esta manera nos volvemos a entrar sobre el concepto de lo eterno, lo inmutable. No es una y que es lo eterno y lo inmutable, no es una materia prima, es decir, no es algo físico, no es algo que lo podamos percibir, no lo podemos percibir a través de nuestro ser sensorial, sino que tiene que percibirse a través de algo que está más allá de nuestros sentidos, que debe de ser la razón. Entonces acá Platón tiene un deseo de estudiar los moldes, es decir, las ideas que solamente podemos llegar a ellas por medio de la razón. El mundo físico es mutable, es decir, está en un constante cambio.
Pero este mundo físico, a pesar de estar en un constante cambio, se alimenta y únicamente esos conceptos que vienen es a través de esas ideas que realmente son los moldes. Y nosotros no lo podemos percibir si únicamente percibimos es unas vagas sombras, que son unas sombras que nosotros a través de los sentidos podemos llegar, digámoslo, a conocer desde una manera vaga. Pero cuando nosotros entramos en la razón sí nos lleva a pensarnos la idea y el molde tal como es, pues la razón es inmutable. De esta manera, ya llegando a la conclusión del mundo de las ideas, podemos decir que Platón cree que hay otra realidad y efectivamente, él dice el mundo de las ideas, el mundo del más allá, un mundo puro, un mundo donde realmente podemos percibir, no con el ser sensorial, los fenómenos, sino podemos percibir con la razón, y a través de la razón podemos dar una explicación de lo que es algo o de lo que no es ese algo. A la realidad que está por fuera, esa es la verdadera realidad. Y la que nosotros tenemos como realidad es una realidad ficticia. Okay, a la verdadera realidad Platón la llama el mundo de las ideas o el topos Uranus, el conocimiento seguro. Aquí Platón nos va a hablar de lo siguiente, que el filósofo trata de captar algo que es inmutable, algo que realmente puede trascender en el tiempo. Dice Platón que todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos no existe. Es igual a una burbuja de jabón, lo que estábamos hablando anteriormente, es decir, su permanencia en el tiempo es efímera, no dura nada, son segundos. Dice también que no podemos nosotros tener ninguna certeza de algo que esté en un constante fluir o en un constante cambio. No podemos nosotros decir qué es. Lo que sí podemos decir de lo que es realmente mediante la razón. Porque si tenemos únicamente, si percibimos a través de nuestros sentidos, si tocamos, olemos, palpamos, vemos, oímos, son solamente hipótesis, son ideas que realmente no trascienden en el tiempo. Entonces, por lo tanto, pueden ser erróneas. De esta manera, podemos decir que los sentidos varían de la persona. Inclusive no podríamos decir un dolor de muela es igual, mi dolor de muela es igual al dolor de muela de mi hermano o de mi vecino. No sabemos cuál es el dolor que tiene el otro, sino únicamente podemos percibir el dolor que tiene es decir, el dolor que siente el sujeto que está padeciendo dicho dolor. La razón, en cambio, no tiene ninguna variación. La razón siempre da el mismo resultado, según Platón, más exactamente en el mundo de Sofía. Aquí hace referencia también a los colores. Aquí en el libro nos hablaba sobre los colores del arco iris y como un gusto, pero también podemos hablar de los colores, de cómo lo perciben las personas que sufren, que son daltónicas. Entonces que un color puede que no sea el color que yo estoy percibiendo. Entonces si no es el mismo, ¿cómo nos podemos nosotros fiar de la realidad percibida a través de nuestros sentidos? Los gustos cambian, pero no nos dan certeza. Pero si nosotros vamos más allá, tendríamos nosotros una certeza realmente de lo que es la realidad, pero si la percibimos, no con nuestros sentidos, sino únicamente a través de la razón. Y aquí nos pone un ejemplo, Platón, que es de 2 por 2 siempre va a dar el mismo resultado y que es 4, y cada persona responderá de la misma manera a esta pregunta.
¿Cuántos 2 por 2? Es decir, ¿cuántas unidades? Si hay 2 unidades por 2 unidades, esas serían 4 unidades. Siempre darán el mismo resultado, según Platón. De esta manera podemos nosotros decir que la razón es eterna y universal, porque solamente, digamos, lo da enunciados que son eternos y universales. Y de esta manera también comprendemos que Platón tiene una forma de comprender la realidad, y por eso en el gimnasio ponía que sería prohibido entrar si no se sabe de matemática, o más exactamente de aritmética, de geometría, perdón. ¿Por qué? Porque nos da una certeza realmente de lo que es, y la idea, o sea, las relaciones en sí mismas matemáticas no cambian si lo vemos desde la perspectiva platónica. Aquí ya, a manera ya de concluir, podemos decir que las ideas de las cosas, o de lo fenoménico, que hace referencia a todo lo que se percibe por medio de los sentidos, va cambiando. Nace, está un tiempo y muere. Pero el conocimiento certero solamente lo podemos percibir a través de la razón. Y ese conocimiento es inmutable. Ese sería ya todo, no el capítulo, porque es un poco, digámoslo, extenso, en tan solo 13 minutos hablar del capítulo del mundo de Sofía, y más exactamente de Platón. Entonces lo dividimos en ciertos capítulos. Entonces ese sería el día de hoy la conclusión, que la conclusión es: los sentidos nos pueden engañar, mas la razón siempre será certera, si lo vemos desde la perspectiva de Platón, más exactamente de lo que está escribiendo Justin Gardner. Bien, muchísimas gracias, queridos estudiantes. Estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz tarde. Gracias.